¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, en nuestro nuevo horario de las 22 horas. Hoy vamos a desarrollar, como es habitual, la columna económica de Alfredo Blanco. Vamos a seguir hablando de la inflación con los nuevos datos. Vamos a preguntarle al doctor Edgardo Bría, que es vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, por qué la provincia se queda con los dineros del municipio o de los municipios de la provincia de Córdoba. Y vamos a hablar de política con el doctor Jorge Bárbara y el doctor Carlos Sultón, teniendo en cuenta de que hay signos cruzados preocupantes en la política en la República Argentina a raíz de los últimos episodios. Por estas horas hay un hecho fundamental en la República Argentina. Debe estar ya a esta altura el ministro de Energía de la Nación, Aranguren, el ingeniero Aranguren, dando explicaciones o tratando de explicar el aumento de las tarifas en el Congreso de la Nación. De este episodio, naturalmente, surgirán muchas respuestas. Lo, digamos, suspicaz de todo esto, lo que realmente llama poderosamente la atención, es que uno de los que va a hacer preguntas se llama Julio De Vido. Nada más ni nada menos que uno de los epicentros de la corrupción, precisamente, del gobierno kirchnerista. Vamos a los auspicios. OSDOC, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios Paunisanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. ¿Qué pasa con la inflación? Alfredo Blanco lo va a explicar después de los auspicios. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. ¡Pao! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Aberturas Urbantec. Bueno, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, andamos? Ricardo? Bueno, vamos a volver sobre un tema que hablamos en el programa pasado, Sí. que era el tema de la inflación, ¿no? Nosotros veníamos diciendo que más allá de la discusión sobre qué tan rápido se desaceleraba o no, había muchos elementos para pensar de que iba a haber una desaceleración, cosa que efectivamente primero se verificó con el índice de precio del consumidor de Córdoba y ahora ya conocemos el índice del INDEC. Digamos antes lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de inflación, en realidad muchos de los que estaban augurando de que la tasa no bajaba lo hacían mirando las cuentas públicas. Es una mirada que dice, bueno, en realidad la inflación es consecuencia directa y absoluta del déficit fiscal.
Así como hay otros que dicen, bueno, en realidad es una consecuencia del aumento de la cantidad de dinero de la economía, que puede ser a raíz de que hay que financiar el déficit, pero bueno, esas miradas demasiado lineales, lo dijimos hace un par de programas, en realidad no perciben ciertos matices y ciertas diferencias. Cuando la tasa de inflación es tan alta, yo suelo decir, suele independizarse de sus causas. Entonces, puede haber una inflación, hay quienes siempre vieron la inflación por el lado de la demanda, entonces hay que deprimir la demanda. Hay quienes la ven por el lado de los costos, por ejemplo, cuando se modifica el tipo de cambio, aumentan los costos industriales. Hay quienes lo ven como consecuencia de ciertas presiones estructurales que tienen que ver con el funcionamiento de la economía, es decir, que hay factores no monetarios que explican esa inflación. Bueno, es un tema complejo, pero nosotros habíamos dicho que teníamos la impresión que iba a haber una desaceleración, lo dijimos hace un mes más o menos, y el programa pasado mostramos unos datos respecto de la inflación en Córdoba que eran auspiciosos, digamos, ¿no es cierto? Yo le voy a pedir al director, si es posible, que nos vuelva a poner la placa de la inflación de Córdoba, es esta que tenemos acá, y ahí nosotros habíamos dividido entre lo que es el nivel general de la inflación desde enero hasta julio, y lo que se conoce como inflación núcleo o inflación subyacente, es decir, aquella inflación en la cual no tomamos en cuenta productos estacionales, es decir, que tienen variación estacional de precio, o no tomamos en cuenta productos como son el caso de los servicios públicos, cuando hay un ajuste en la tarifa en un mes determinado. Entonces, la línea azul es la que mostraba el nivel general, y claramente después del aumento importante que hubo en abril, eso fue gradualmente reduciéndose hasta el 2,7 en el mes de junio, y el último dato que mostramos, que era el 1,7 en julio. También dijimos que la única parte, la única parte menos buena de la información era que la inflación subyacente, es decir, la que no depende de factores estacionales, había bajado pero muy poco, de 2,6 a 2,3 como se ve en la placa, ¿no? Y esto quiere decir que no podíamos estar explicando la inflación solamente por factores estacionales, porque de hecho, quitándole los factores estacionales, la tasa de crecimiento era todavía más alta que el nivel general. El martes pasado dijimos que nos parecía que esto se iba a reflejar cuando INDEC diera a conocer el índice de precio del consumidor, que afortunadamente ahora tenemos nuevamente. Y ese índice lo tenemos desde el mes de abril en adelante. Entonces, en la próxima placa vamos a comparar la inflación de Córdoba, esta que está aquí, la que está en celeste, con la inflación que dio el INDEC. Aquí tenemos el 1,7% que dijimos que creció en julio los precios en Córdoba, y el 2% es el dato que dio el INDEC. Allí hay, digamos, el dato de INDEC es 4,8, 4,2, 3,1 y 2,0 es el dato que muestra la caída. Antes de abril lo que he hecho ha sido colocar, empalmarlo con la serie, que es el promedio de la inflación de Córdoba, de San Luis y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De manera tal que es eso que vemos allí. Bueno, claramente el promedio de las provincias que era, digamos, llegó a ser 4,8 el primer dato que tenemos de INDEC, y se ha reducido. Si nos fijamos, en realidad el comportamiento de ese promedio de las provincias y del INDEC es muy parecido al comportamiento que tiene Córdoba, de manera tal que hoy tenemos algún elemento más para decir de que podemos esperar que ese 2,0 del INDEC, 1,7 en Córdoba, que es la inflación de julio, podemos esperar que comience a consolidarse como una tendencia, ¿no? Si eso fuera así, eso es obviamente una buena noticia para el gobierno, pero claro, todavía hay por delante el 2%, una tasa de inflación muy alta, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, digamos, esta expectativa un poco más esperanzadora de que la economía se estabilice, tiene por delante, me parece que ya lo señalamos en otro programa, al menos dos cuestiones a resolver. Hay una cuestión de fondo, que es la cuestión fiscal, que por estas horas, tal cual vos decías, nosotros estamos grabando el programa que va a salir a las 22, y es probable que a las 22 ya tengamos noticia de cómo le fue al ministro
en esta especie de interpelación que tiene en un plenario de comisiones. Con esta particularidad, que esta cosa casi curiosa, de que el presidente de la comisión es debido, ¿no? Yo casi creería que a la oposición le conviene que debido no vaya, porque si no el ministro le va a poder contestar haciendo referencia a lo que hizo debido, ¿no? Pero bueno, vamos a tener seguramente cuando el programa salga al aire alguna noticia de eso, y esto seguramente tiene que ver con, con la situación del diseño de política económica de acá en adelante. Hoy el gobierno puede decir, bueno, la tasa de inflación se ha morigerado, tenemos expectativas, lo ha dicho Pratgay, de llegar a 1,5, que sigue siendo de todos modos una tasa elevada. El problema es que está en el medio de un puente complicado esperando la decisión de la Suprema Corte en relación a todas las iniciativas que ha habido de judicializar la modificación de la tarifa. El gobierno ya ha anticipado por boca del ministro que si la Corte dijera, bueno, volvemos todo para atrás, en realidad lo que ocurriría sería que tendrían que recortar su presupuesto. En la estimación del gobierno, que parece una estimación bastante alta, en el orden de 80.000 millones de pesos. Digamos, esto va a condicionar, sin lugar a dudas. Ahora, fuera de este tema en particular, existe además otra cuestión que va a estar incidiendo, y es el reclamo por reapertura de paritarias que está formulando la mayoría de la dirigencia sindical. Si la mayoría de los dirigentes sindicales dice, bueno, queremos reabrir las paritarias, el gobierno seguramente teme que esa reapertura de negociaciones colectivas pueda generar una inflación de costos, es decir, por el lado de los costos, no por el lado de la demanda. De todos modos, estamos llegando al mes en que el gobierno tiene que presentar su presupuesto anual. Y el presupuesto anual seguramente va a mostrar cuál es la expectativa que tiene el gobierno para cerrar 2016 y cuál es su plan para el año 2017. Digo yo dos te decía, cosas. antes de comenzar el programa, que acá se le acaba la herencia, Macri. Claro, sin lugar a dudas. A partir de septiembre se terminó la herencia, es decir, ya tenés, la política es tuya, la decisión es tuya. Sí. Yo diría que si logran resolver de manera, digamos, medianamente razonable el problema de la estructura de precios relativos, en particular de tarifas, el gobierno tiene para estar esperanzado. Tiene esto que mostramos, que la tasa de inflación está cayendo. Es más, se ha conocido que una consultora de Buenos Aires, que es Elipsis, que hace un relevamiento semanal, ha dado a conocer hoy una información que dice que el crecimiento, midiendo estas semanas, es solo 1% ahora, lo cual estaría bajando ese 2%. Ese 2%. Y por más de que es de esperar que a lo mejor sea más de 1%, creo que hoy, si hacemos por un momento abstracción de la discusión en el Congreso, el gobierno está esperando que va a cerrar a agosto con una tasa que va a estar abajo del 2%, ¿no? Y esto parecería ser para el gobierno una... No obstante, la interanual sigue siendo muy alta, ¿no? La tasa anual, por supuesto, es muy alta. Por supuesto, no se va a cumplir la meta que anunció el gobierno del 25% para el 2016, pero sin lugar a dudas le daría la posibilidad al gobierno de decir, miren, en realidad se está confirmando la tendencia decreciente, y eso además le daría un argumento para en todas las discusiones salariales, incluida la de Córdoba, a quien tiene que negociar con los gremios, de decirle, bueno, no tomemos una tasa de inflación del 40%, claro, porque en realidad la tasa viene decreciendo, ¿no? Y esa va a ser una discusión que el gobierno va a mirar con cierto cuidado por esto que digo de su temor de que venga una inflación por el lado, una presión inflacionaria por el lado de los costos, ¿no? Bueno, eso lo iremos viendo. Esperemos que el tema de tarifa, que hemos dicho muchas veces que ha sido resuelto de una manera de una torpeza notable por parte del ministro, esperemos que el gobierno logre encuadrarlo de una manera un poco más razonable, que le permita seguir con las otras decisiones, porque el gobierno está como paralizado en la discusión esta de las tarifas, cuando debería estar además viendo otras cosas, como por ejemplo, y lo dejo para el programa que viene, las obras de infraestructura. Te quedas porque juntos queremos ver, se lo decimos a la audiencia, ¿por qué la provincia se queda con los dineros del municipio? ¿Te parece? Sí, vamos a hablar con el tribuno por la minoría, el doctor Esteban Bría. Vamos a hablar con él. Yo le voy a preguntar, al comenzar el bloque, que nos explique, porque hay gente dentro de los televidentes que a lo mejor no conoce qué función tiene el Tribunal de Cuentas y en particular qué función tiene él representando a la oposición. Vamos al corte, cuando regresemos el doctor Esteban Bría con nosotros.
La obra social del docente privado y su familia informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso, Casa de España, Barrio General Paz. Hola Juani, pasé a visitarte pero no estabas. Así que me voy y las facturas también. Nos vemos, un beso. Pau, justo estaba volviendo del banco. Ya estoy en casa. Te espero. Hola, Pau. Oí tu mensaje. Yo me he ido a pagar unos impuestos, pero ya estoy acá en casa. Te espero. Hola, Pau. Yo ya estoy de vuelta. Si querés volver a pasar... Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Hola, Pau. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Bueno, como decíamos antes del corte, hoy lo hemos invitado a uno de los miembros del Tribunal de Cuentas de la provincia, el doctor Esteban Bría, para hablar vamos a hablar sobre la relación fiscal entre provincia y municipio. Pero yo decía recién que lo primero que querría preguntarle, porque a lo mejor no es muy conocido, es cuál es la función del Tribunal de Cuentas y cuál es la función del miembro de la oposición en el Tribunal de Cuentas. Le agradecemos, por supuesto, la presencia, doctor, y le dejo formulada esta pregunta. Bueno, gracias Alfredo, gracias Ricardo por la invitación. Es bastante amplia la pregunta, pero resumida en tiempos televisivos, diría que el Tribunal de Cuentas lo que hace es controlar las cuentas de la provincia. ¿Cómo lo hace? En una parte preventiva, en la que el Tribunal de Cuentas autoriza los gastos, es decir, visa los contratos, la forma de pago, es decir, el modo en que la provincia decide realizar un gasto, y posteriormente lo que hace es revisar que el gasto que se autorizó efectivamente se haya realizado conforme a esa autorización. Es decir, que si se autorizó un gasto para curita, vaya curita; si se autorizó un gasto para sueldo, vaya sueldo; si se autorizó un gasto para obra pública, vaya obra pública. Además, tiene la función del control concomitante, que es el control que se hace a medida que se desarrolla un acto, es decir, en el caso de una obra pública, una inspección a cómo se está realizando, o cuando se compra curitas, ver que la cantidad de curitas que se descargan en los hospitales sean efectivamente las que se compraron y no menos, y que sean de la calidad que se compró y no otra. Obviamente el Tribunal de Cuentas, y vamos a la segunda parte de la pregunta, es un órgano colegiado con 3 miembros. En el caso de la conformación actual en Córdoba, hay 2 miembros de Unión por Córdoba y yo, que soy radical, por Cambiemos. Para que se realicen este tipo de actos tiene que haber el voto positivo o el voto en ese sentido de 2 de los vocales. Entonces, muchas veces, si bien uno controla y formula oposiciones a las formas en que se realizan diversos actos en la provincia, sale con el voto de los 2 vocales de la mayoría y sale muchas veces aprobado. A ver, yo como digo o suelo explicar a los chicos en alguna clase, el vocal de la oposición juega contra toda la provincia, es decir, tiene toda la estructura provincial trabajando para que él no se dé cuenta de las cosas que están mal hechas.
Cuando la vocalía de la minoría toma intervención en un expediente, se estudia, se revisa y en caso de que se encuentre algo es como que se activan las alarmas y entonces el resto empieza a ver cómo se puede solucionar el problema. Si no es advertido por la minoría, el expediente pasa. Y pasa muchas veces. Y pasa muchas veces porque el volumen es muy grande. Y muchas veces se descubren muchas cosas en el Tribunal de Cuentas. Se suelen descubrir muchísimas cosas. Estamos trabajando en eso. Acuerdo federal. Bueno, ¿Por qué en la provincia se queda con plata de los municipios? ¿Y de qué manera? Bueno, en el llamado Pacto Federal, que en realidad yo creo que es un nombre que le queda terriblemente grande y además engañoso, debería ser acuerdo unitario más que federal. Para resumirlo, y vamos a las partes más importantes porque es bastante amplio, en diciembre del año pasado salió un fallo que todo el mundo habrá escuchado por el juicio que tenía la provincia de Córdoba con la Nación por la retención del 15% de coparticipación que hacía la Nación. Córdoba gana ese juicio y la Corte le dice a la Nación que debe devolverle a la provincia todo lo que le había retenido desde el 2006 hasta diciembre del 2015. Eso equivale a casi 40.000 millones de pesos. Eso prácticamente podría faltarse, se podrían faltar todas las calles de Córdoba con esa plata, de la provincia. 40.000 millones de pesos, que son a valores actualizados. De esos 40.000 millones de pesos, el 20% corresponde al municipio. Es decir, la Constitución de Córdoba dice que de los fondos que la Nación envía a la provincia de Córdoba, el 20% se reparte entre los municipios y el 80% queda en la provincia. Es decir, que de ese 15% que se retuvo, el 20% era de los municipios. Eso equivalía a unos 7.200 millones de pesos. Con el mal llamado, digo yo, Pacto Federal, la provincia obliga a los municipios a renunciar a esa deuda. Además, los hacen renunciar de deudas por fondos camineros, de PAM, bueno, de una serie de fondos que en total suman unos 9.200 millones de pesos que la provincia debería coparticipar a los municipios y se los queda. Ahora, doctor, eso es fácilmente, digamos, judicializable, es decir, además es inconstitucional, es decir, no se pueden quedar con fondos que le corresponden precisamente a los municipios, es decir, por más que se haya firmado un acuerdo, yo creo que hay una ley que impide concretamente que el gobierno de la provincia de Córdoba se apropie de esos fondos. Sí, lo hace la Constitución, que dice cómo se deben repartir, pero si hay un acuerdo, es decir, Ricardo, yo le debo 10 pesos a usted y firmamos un acuerdo que ya no le debo más 10, le debo 1, que no le debo nada, es complicado. Es complicado eso porque para la ciudad de Córdoba son casi 3.000 millones de pesos. Sí, hace algunos días, vamos a ver si está vinculado a lo mismo, un grupo de intendentes de Cambiemos hizo una presentación, un documento reclamando a la provincia un monto de dinero. ¿Ese monto de dinero tiene que ver con estos fondos o es aparte? Es aparte, porque hay un montón de fondos que la provincia descuenta de la coparticipación de forma primaria y luego hace los repartos en los municipios. Es decir, el andamiaje que ha ido construyendo la provincia para no coparticipar fondos a los municipios es terriblemente inconstitucional y antifederal. Es decir, la provincia sigue firmemente en su política de desfinanciar a los municipios para después disciplinarlos con la billetera. Hoy muchos municipios necesitan los aportes mes a mes o quincena a quincena de la provincia para poder pagar los gastos de funcionamiento de la administración. Entonces la provincia los presiona con no girarle los fondos si no obedecen con mansedumbre cada uno de los acuerdos que la provincia los obliga a firmar. Es lo que decía Frisa hace unas semanas atrás, que vino precisamente a hablar sobre ese tema. Están haciendo exactamente lo que el kirchnerismo hacía con el gobierno de la provincia, lo practican con nosotros. Yo creo que lo que está haciendo hoy el gobierno de la provincia es hasta diría más grave que lo que hizo el kirchnerismo con Córdoba. O sea, le está cerrando todas las puertas, todos los caminos
financieros a los municipios. Entonces lo está desfinanciando. Ese estado de necesidad, digamos así, de las finanzas municipales, digamos, puede ser un elemento que explique las razones por las cuales los intendentes habrían renunciado a algo que les correspondía de pleno derecho. Sí, pero absolutamente. Además, cuando se sancionó la ley de coparticipación, la provincia se hacía cargo de la seguridad, se hacía cargo de la educación, de programas como el PAICOR, de la salud. Ahora, la gran mayoría de los municipios tienen dispensarios, hospitales, policía urbana, comedores, es decir, que se hacen cargo de servicios que antes prestaba la provincia. Escuelas. Que han sido, bueno, en Córdoba es el caso, se tiene 2 hospitales, escuelas, cientos de dispensarios, que eran servicios que antes prestaba la provincia, se han municipalizado y la provincia no ha transferido los recursos. Es más, no solamente que no ha transferido los recursos, sino que se le ingenia para cada vez transmitir menos. Ahora, en el tan mentado federalismo que dice el gobernador de la provincia que aplica, que está dispuesto a aplicar en la provincia y que reclama también como imposición al gobierno nacional, me da la impresión de que se convierte en una tremenda contradicción cuando se aplica acá en la provincia de Córdoba. Bueno, mire si será contradictorio, Ricardo, que el déficit de la caja se consolidó en 5.000 millones. Ese déficit que la provincia lo aportó para cubrir su propio déficit, porque los municipios no son deficitarios, es decir, los municipios a la caja le aportan en total más dinero de lo que la caja paga en jubilaciones para los jubilados municipales. Creo que 284 millones de pesos, si no me equivoco. Habría que repartir de acuerdo al municipio. En cambio, todas y cada una de las áreas de la provincia, incluidas las empresas provinciales, son deficitarias, es decir, que aportan menos de lo que la caja paga por jubilaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ahí en ese análisis primario los municipios están solventando el déficit de la provincia. Es decir, los municipios tienen que cuidar su administración para solventar la mala administración provincial. Como si esto fuera poco, en el 2012, cuando la provincia denuncia el Pacto Federal, sanciona una ley que la sanciona Unión por Córdoba en Soledad, la 10.077, donde dice que en caso de recuperarse esos fondos, van a ir para cubrir el déficit de la caja. Lo que tendrían que hacer es cubrir el déficit de la caja, de última, con los 39.000, 40.000 millones que le van a devolver y coparticipar el resto, que de alguna manera, si sostenemos que el régimen previsional es solidario, que se reparte entre todos. Pero no, esos 40.000 millones se los queda la provincia. Ahora, de los 6.500 millones que se estipula que van a entrar en Córdoba en concepto de ese 15% que recuperó la provincia a partir de diciembre, solamente la provincia piensa destinar 1.300 millones al déficit de la caja. ¿Y el resto? Y el resto una cuenta de libre disponibilidad. Entonces, nunca se va a cubrir el déficit de la caja. Es más, la provincia consolidó en 5.000 millones la deuda y de común acuerdo entre el interventor de la caja, puesto por el gobernador, y el ministro de Finanzas, puesto por el gobernador, deciden que además la caja debe 3.000 millones de intereses. Entonces la deuda pasa de 5.000 millones a 8.000 millones y encima a eso le asignan un interés mensual. Y en vez de pagarlo la provincia, que es la responsable de ese déficit, lo cobra de la coparticipación que corresponde a los municipios. Y como si fuera poco, no cumple ni siquiera las leyes que Unión por Córdoba sanciona en Soledad, que es la 10.077, porque no va a destinar toda esa masa de recursos a cubrir el déficit, sino que va a destinar solamente una parte para cubrir el déficit de este año y el resto va a una cuenta de libre disponibilidad. A tanto llega la contradicción, que creo que lo hemos hablado con Alfredo, lo hemos conversado aquí con otros invitados, es que si el gobierno de la provincia de Córdoba le cobra intereses a la caja tiene que devolverle la actualización de los haberes a los jubilados, que por aquella ley le difirió concretamente el aumento en su momento. Claro, lo que pasa es que en realidad es una partida, vamos a recurrir a Alfredo, pero una partida figurativa, porque en realidad la caja no le paga nada a la provincia. Nada. Es decir, hace figurar la provincia como que la caja le debe plata y la descuenta de la coparticipación y no reparte esos fondos a los municipios.
O sea que el déficit de la caja concretamente se lo cubren los municipios con los 7.900 millones de pesos que no le reintegran del 15%. Claro, de los 6.500 que van a entrar este año. Pero además, ni siquiera lo van a cubrir, porque solamente se va a cubrir una parte. Es decir, lamentablemente, y salvo que el gobierno recapacite y cambie la actitud frente a la distribución de los fondos, la caja hoy debe 8.000 millones. Con los 6.500 millones esos que van a entrar, en diciembre la caja en vez de haber 8.000 va a haber 10.000. Porque en esos 8.000 millones no están contemplados los 1.600, los 1.300 millones que se prevé que tenga de déficit este año, que reitero, déficit para cubrir las jubilaciones provinciales y de las empresas de la provincia, no se va a destinar para eso. Doctor, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Ricardo. Cuando regresemos hablamos de política con el doctor Jorge Barbará y el doctor Carlos Ulton. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, la política en la República Argentina está siendo cruzada por signos preocupantes, teniendo en cuenta lo que viene ocurriendo en estas últimas horas y en estos últimos días. Particularmente por los errores que comete el gobierno nacional, que deja abierta, o explícitamente abierta, la posibilidad de la hostilidad que marca concretamente el signo político que ya se fue después de 12 años, en este caso el kirchnerismo, y activistas que aprovechan oportunidades de las características de las declaraciones del presidente sobre el tema de los derechos humanos para subirse a un colectivo de quejas que evidentemente marcan no solamente los errores del gobierno, sino la falta de profundidad y de decisión política para poder solucionar
que esos errores del gobierno se conviertan en la herramienta para que la oposición castigue duramente al gobierno nacional. Pero además que de castigar desde el punto de vista verbal, también comienzan a hacerse cada vez más frecuentes los episodios de violencia. Y esto es lo que queremos analizar concretamente con el doctor Jorge Olvara y el doctor Carlos Hulton. Gracias a ambos por venir. No, gracias por la invitación. ¿Cómo viene la situación? ¿Cómo la ven? Mira, a ver, yo creo que las temáticas que vos pusiste sobre la mesa son altamente sensibles. Por ejemplo, las declaraciones de Macri respecto del problema de los derechos humanos, me refiero al número de desaparecidos o el criterio de si es o no ha sido o no una guerra. Ciertamente son cuestiones para tener un poco de cuidado en las declaraciones, atentos que son un tema altamente sensible, sí. Y el capítulo en la historia todavía hay que conversarlo un poco, pero esto merece una cuestión más reflexiva que la manera ligera con que se mencionó, y que da lugar a crítica. En cuanto en general al gobierno, Ricardo, a ver, yo creo que el gobierno está trabajando en equipo con todas las disonancias que hay y con todas las tensiones y contrastes que puede tener un equipo, de manera absolutamente distinta a lo que ocurría anteriormente, sí. Que era un esquema mesiánico, hegemónico, en donde se orquestaba todo el discurso conforme a directivas de antemano dispuestos desde un vértice, sea Kirchner, vale decir Néstor, o fuere Cristina. De manera que la racionalidad para analizar esto sería ante cuestiones ideológicas y consignas muy elementales para convencer al público de que se estaba por la buena senda. Yo creo que el gobierno actual está en una situación de, digamos, racionalidad del gobierno. Y esto nosotros no lo veíamos desde hacía mucho tiempo, independientemente de que se esté a favor o en contra, con un problema serio. Tiene por oposición no tanto al kirchnerismo, que como, digamos, praxis está usando la violencia de manera, digamos, por demás imprudente. Porque esto comienza acá con una piedra, pero no se sabe a dónde llega. Y sobre todo en un sistema democrático, constitucional y además consensuado por la mayoría en el momento que se le dio la legitimidad al actual gobierno. Sino que lo preocupante tiene que ser a dónde va y a dónde se dirige el peronismo en su conjunto. El peronismo en su conjunto, a mi manera de ver, tiene que transitar por una, digamos, por un delgado espacio que consiste en distanciarse del kirchnerismo, porque hasta este momento el kirchnerismo es un problema complicado para quienes quieren formular la oposición, que quedaría pegado a una situación de corrupción, de desmanejo de las cuentas públicas, de falta de capacidad en gestión, etcétera, etcétera, y por el otro lado, tiene tendencia a ocupar el poder y ve que las elecciones del año que viene, por lo menos la carrera, ya ha comenzado. Por tanto, el problema es primero dónde se va a situar Massa de la Sota, en ese orden, y los otros gobernadores, que por el momento están un poco tranquilos, y en segundo lugar, el poder corporativo fuerte que tienen los sindicatos con apetencias económicas y políticas. Más precisamente, esta tríada que se ha dado entre, ¿cómo se llama?, Moyano, Barrio Nuevo, Caló, de manera que este segundo orden de un poder corporativo fuerte que ha, digamos, visto un poquito de debilidad y va a avanzar con apetencia no solamente del sector, no solamente de recomponer salarios a través de nueva apertura de paritaria, sino avanzar en cuanto a poder político, eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Carlos. Bueno, para mí me resulta facilísimo porque esta mesa vamos a casi compartir las ideas que vamos a expresar. Yo empezaría por la última que dice Jorge. Creo que el problema muy de fondo de Argentina, que se arrastra de 50, 60, 70 años, es una concepción ideológica corporativista. Y el corporativismo es dañino.
ha demostrado ser dañino en todos lados del mundo. Por corporativismo también subió Hitler al poder en su oportunidad ya por el 30. Y ese corporativismo lo manejan los sindicatos, lo maneja la corporación política fuertemente, lo maneja la corporación judicial, la maneja la corporación médica, la corporación en general. Es un país de raigambre y de esencia corporativista. Entonces todo lo que esté en contra o tratando de modificar el corporativismo va a encontrar una fuerte barrera de oposición, porque la gente no está defendiendo ideas progresistas en absoluto, sino que está defendiendo prebendas y defendiendo poder. A mí me preguntan siempre, ¿y el peronismo qué es? Al final yo, leyendo tantos libros, yo no sé qué es lo que es, pero digo que es poder, pura y exclusivamente poder, que son transhumantes que van de un bando al otro bando, pero en la búsqueda de poder. Y porque es muy lindo vivir del Estado sin hacer nada, y el corporativismo, la gente que vive del Estado en la Argentina es cada vez más en cantidad, de manera que se hace más difícil hacer desaparecer ese núcleo, que es duro, que no debe bajar del 30-32% en este momento, hoy, con todas las aberraciones que pasan, porque a mí me meten preso por hacer cosas mucho más leves que las de la señora Bonafini. Si yo me sublevo delante de un agente de policía, estoy preso en el acto por no pagar la multa y discutir sobre la luz pagada. Estuve 4 horas en Alcira Gijena detenido en la comisaría hasta que cambiamos el foquito, pero entonces eso es grave, y no es grave esa insubordinación de... Eso yo creo que es el punto número 1. El punto número 2, que diría, estoy tomando lo de Jorge, creo que este gobierno no ha habido en los últimos años, en los últimos 12 años seguro, y en los últimos 30 a lo mejor, un gobierno con un gabinete tan ilustre y tan con una capacidad de élite, no económica, ni cultural, ni social, sino de conocimiento para manejar alguna situación difícil. Pero vos sabés que de la oposición dice que son todos integrantes de las corporaciones. Puede ser, empresarias. Pero la Argentina es corporativa, o sea que somos todos corporativos. Yo soy integrante de la corporación médica también, pero creo que esta gente, quiero pensar, que queda un poquito de patriotismo, de nacionalismo para decir vamos a trabajar por el bien común o el bien general, que es que la gente viva mejor después. Con los que estábamos antes, seguro que no, porque yo estoy absolutamente convencido que vivíamos peor y con camino casi a nuestros colegas médicos y ciudadanos de Venezuela. No quedaba mucho margen si ganaba Scioli. Y volviendo al gobierno, tiene 18, 20 o 22 integrantes en la mesa, los escucha a los 22, y creo que es muy difícil en ese momento, a pesar de que Macri puede escuchar a todo el mundo, sacar en limpio alguna conclusión, de manera que creo que deberá tener una mesa chica de 2 o 3 personas como para tomar la decisión final, porque si no, yo en mi clínica, cuando junto a los 13 socios y empezamos a hablar, son horas, horas y horas, somos 13, y al final después tenemos que hacer una mesa chica para decir, bueno, vamos a tener que cortar por este lado. Entonces yo creo que eso lo manejarán de esa manera. Y lo que ha sucedido en estos últimos días son decisiones muy difíciles, políticamente incorrectas en el momento que no deberían haberse dicho, para ser captadas por este núcleo opositor que está a la vista o por debajo de la mesa, que a toda costa quiere el poder, ya sea limando de a poquito con la primera piedra o discutiendo de por qué hizo esto y por qué no hizo esto otro. Yo considero que la última actitud de Moreno en un programa televisivo es para meterlo preso. No sé por qué un fiscal no lo mete preso, no por la agresión de esa persona. O sea, esa agresividad que muestran esos integrantes del núcleo duro hace muy difícil la convivencia, y la falta de tolerancia que tienen va a llevar después a intolerancia del otro lado. En un minuto, pues se me termina el tiempo. ¿El 2017 es clave? Es clave, y la antesala a 2016 también. Es clave porque hay renovación de cámaras, vale decir, del Congreso. Y en lo personal creo que la oposición va a jugar, toda la oposición, racional y no tan racional,
a los efectos de destacar los puntos débiles que encuentre. En ese sentido, creo que para Macri, para Cambiemos, si pasa el testeo del año 2017, creo que va a ser sumamente importante para el 2019. Solamente una cuestión. Creo que el hecho de que se le impute a la oposición que proviene de grupos empresarios, bueno, no me da la impresión de que en el caso de Frigerio, Gabriela Michetti, o la manera misma que está actuando Prat Gay, sea a partir de un interés sectorial por el camino que han tomado. Yo creo que querría jugar una casi última esperanza, no, pero una esperanza más, de que esa palabra cambiemos significa que hay que cambiar. Es absolutamente casi necesario que gane el macrismo, el oficialismo, pero si lo gana a cualquier precio, es decir, eligiendo peor o eligiendo lo menos peor, y nosotros creo que nos encaminamos nomás a ir siempre como estamos. Es decir, esta lista que se tiene que armar de diputados y de senadores, si lo vamos a llenar con toda gente que tiene prontuario y que no tiene antecedentes y que no tiene conocimiento, y yo creo que el futuro nuestro es malo. Carlos, Jorge, muchas gracias. No, gracias gracias por... Ya volvemos. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, interesante lo que se dijo aquí. Yo quisiera apelar para el cierre a un viejo proverbio árabe que sirve concretamente para muchos políticos, en particular para los dirigentes argentinos sin excepción. Ese proverbio dice que no abras los labios si no estás seguro de lo que vas a decir, porque es más hermoso que el silencio. Seguramente, y a raíz de lo que aquí se comentó, el presidente Mauricio Macri no lo conoce. De lo contrario, no hubiera derrapado con sus declaraciones sobre la dictadura y desaparecidos. Macri me parece que con ese tipo de declaraciones estimula a Cristina Fernández de Kirchner y a los grupos duros que aquí se desmencionaron en el último bloque para que suba al tren destartalado y agresivo de Eve, de Bonafini y compañía. No diferencia en sus fallidas expresiones guerra sucia de terrorismo de Estado. Ignora cuántos son los desaparecidos. En realidad, me parece que hay una cifra que inquieta por no saber a ciencia cierta si es exacta o se supone lo sea. De todas formas, creo que no hacen falta los números, y el presidente debiera saberlo, porque es una cuestión política. Pero más allá de la lógica de conciencia ideológica sobre lo que asienta su pensamiento, no puede desconocer que las heridas siguen abiertas. Y no suma entonces que el presidente se mete en un debate donde indudablemente va a salir perdidoso. Echar sal en esas heridas abiertas es no medir el impacto en un país que no necesita de más divisiones, que es provecho para quienes la estimularon en los últimos 12 años.
Es por ello que el desliz irrita y promueve hostilidades a los grupos duros, a los grupos ultra acá, incluyendo a la expresidente, a quien no necesita que las use Eve de Bonafini. Yo creo que los errores del macrismo y la pérdida de beneficios sociales de un sector de la clase media es la zanahoria que estos grupos duros están utilizando. Hace más de 2 meses dijimos concretamente en este programa que Macri debía darse por satisfecho si finalizaba el año sin conflictos sociales. Y ya comenzaron. Comenzaron a aparecer entre ollas populares, piedrazos, agravios verbales. Entre todo eso está la violencia. Se puede apuntar a activistas o a un kirchnerismo que todavía no asumió la derrota o que se ve compelido a estar permanentemente desfilando por tribunales. Pero el macrismo debiera mirar hacia adentro. En mes y medio, decíamos con Alfredo Blanco, se agota la herencia. El envío del presupuesto al Congreso será el momento de revelar cuál será la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Las cifras del segundo semestre en rojo son total y absolutamente preocupantes. Preocupan en demasía. ¿Por qué? Porque la inflación anualizada del 45% es muy alta. Porque la caída del salario ya ronda el 10%. Porque hay aumento de pobres en el país y subsidios por 68.000 millones de pesos que continúan. Un déficit fiscal que tal vez emparde al que dejó Cristina Fernández de Kirchner, o no, pero va a ser muy alto. Entonces, dar vuelta a la hoja significa tener la osadía de cambiar con inteligencia. Y además, sin mayor daño que el causado hasta ahora. Como lo decía Alfredo en su comentario. Hay urgencias sociales, pero también hay necesidades políticas que suponen riesgos futuros y aquí lo comentamos. Los interrogantes son, ¿cuánto más cree el presidente que la sociedad va a tolerar el ajuste? ¿Y cuánto de todo esto se imponen mirando electoralmente el año 2017? Estuve con un diputado nacional de Cambiemos. El razonamiento de este diputado nacional invita a reflexionar. No tenemos mayorías, me decía, no tenemos mayorías en el Congreso y el giro económico debe ser ya. Cuando yo le pregunté cuáles eran sus temores, su respuesta fue absolutamente tajante, 1987. La historia puede repetirse, me sentenció. O sentenció. Recuerde, era el comienzo del fin del gobierno de Raúl Alfonsín. Reitero, más allá de la herencia, Mauricio Macri no tiene margen de tiempo. Su popularidad cae en proporciones realmente preocupantes. Es la diferencia entre la esperanza y el rechazo. Alguien dijo que el tiempo es un gran maestro. Lo malo es que va matando a sus discípulos. Tan simple como para reflexionar sobre el futuro. Hasta la semana que viene. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Paunisanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería.